Está con nosotros Renan Estensoro en nuestros estudios, director ejecutivo de la Fundación para el Periodismo. Renan, ¿cómo está? Buenos días, un placer. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Para nosotros el placer de conversar con usted. Y desde Argentina nos acompaña Rosario Lufrano, periodista, expresidenta de la Radio y Televisión Pública Argentina. Rosario, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño la saluda desde La Paz. Diego, un gusto enorme y muchas gracias por esta invitación. No, a usted las gracias por atendernos. A ver, Rosario, quisiera arrancar con usted un poco que nos comente sobre la experiencia y la función que tiene la TV Pública Argentina. Es uno de los, diríamos, referentes regionales en cuanto a esta lógica de una televisión pública, o por lo menos así lo vimos hace algunos años. No sé cuál es la situación actual, usted nos contará, Rosario. Sí, claro, la verdad que la televisión pública en la Argentina forma parte, como bien lo estaba señalando Diego, de Radio y Televisión Argentina. El Estado Nacional tiene dos canales de televisión, Canal 7, la televisión pública, Canal 12 de Trenquelauquen, y un conglomerado de radios, 49 radios AM, una radio a onda corta en la Antártida, la primera radio bicontinental desde Río Grande en Tierra del Fuego, que llega a las Islas Malvinas y también a nuestra Antártida, y una cantidad de radios de frecuencia modulada. ¿Cuál es el objetivo? Vos estabas preguntando de los medios públicos. Es obvio que tiene que ver con lo territorial, que pueda llegar el mensaje a todo el territorio nacional de manera plural, diversa, inclusiva, y además con una característica que durante nuestra gestión fue muy importante, que tenía que ver con que cada emisora en distintas partes del país tuviese su programación local, tuviese sus acentos, pudiese contar sus historias, mínimas o máximas, y no reproducir, como sucede ahora, lo que decide Buenos Aires, aquellas cosas que Buenos Aires pone en el aire. Se ha perdido este objetivo, lamentablemente, se sigue llamando televisión pública, pero está muy invisibilizada. No, te voy a dar un ejemplo de los últimos días. Nosotros el último domingo tuvimos elecciones intermedias y la televisión pública decidió cubrir solamente lo que pasaba en la capital federal y en el AMBA, ¿no? Lo que se llama el conurbano bonaerense. Es decir, no hubo cobertura de nuestros periodistas en distintas partes del país. Esto muestra de qué modo el gobierno actual pone en práctica o no lo hace directamente lo que significa la esencia de nuestros medios públicos. Lamentablemente, vos señalabas en algún momento, hay un vicio que tienen las administraciones que toman el Estado de creer que los medios públicos son de ellos, son del gobierno y son del Estado. En un medio público en la Argentina se financia con el presupuesto nacional, es decir, dentro de la ley de presupuesto están allí qué tipo de dinero ingresa a las arcas de los medios públicos. También tiene que ver con una ley, un canon de la ley de servicios de comunicación audiovisual, y también por otra vía de ingresos que tiene que ver con la venta de publicidad que hace el medio. Por tanto, tenemos que honrar este presupuesto que tenemos con estas características que te digo, haciendo una programación de calidad, que todas las expresiones del país estén manifestadas en nuestra pantalla y, sin lugar a dudas, en estos objetivos de inclusión, de federalismo, de diversidad y de pluralidad. Renan, esa descripción que hacía Rosario sobre cómo fue, diríamos, trabajándose la concepción de los medios públicos en la Argentina, ¿está muy alejada de lo que ocurre en Bolivia? No mucho, ¿no? Porque aquí en realidad lo que tenemos es el Canal 7, que es el canal estatal, ¿no? Y desde su inauguración en los años 69 específicamente, que viene con todos los canales de Latinoamérica, ¿no? Canal 7 de Argentina, Canal 7 de Uruguay, etcétera, ¿no? Es decir, hubo como que una eclosión de medios estatales en toda Latinoamérica, porque la televisión comenzaba a difundirse de manera masiva, ¿no? Aquí también, pero el Canal 7 aquí fue siempre un canal estatal, un canal de información gubernamental. El gobierno, a pesar de los estatutos del canal, el gobierno que entraba designaba al gerente
interino del Canal 7 y ese gerente respondía al poder político. Entonces su programación siempre estaba supeditada a lo que iba a ser el presidente o los ministros o las políticas del partido en función de gobierno. Entonces no cumplía una función pública, no cumplía una función de dedicarse a difundir educación, cultura, una pluralidad en la información, ¿no? Sino simplemente las políticas gubernamentales. Entonces, y esa filosofía, esa dinámica se ha mantenido desde entonces hasta ahora, ¿no? Es decir, son casi 50 años de la televisión pública o la televisión estatal boliviana en la cual responde al gobierno y no a las necesidades de la sociedad. ¿Vio en algún momento, diríamos, una profundización de la política gubernamental en los medios estatales? Porque claro, ahora estamos hablando de Bolivia TV, pero también está el periódico, y cuando uno lee el periódico ahora El Pueblo y se encuentra con los titulares, es casi que está en a veces una realidad totalmente diferente a la que vivimos en la calle, ¿no? Si hay una inflación, hablan de la planta de no sé qué que inauguraron, un divorcio de la realidad. Así es, y durante 20 años, los últimos 20 años nos hemos dedicado a ver en Canal 7, por ejemplo, los partidos de fútbol de Evo Morales, ¿no? Entonces, el canal nunca ha respondido a las ideas con las que fue creado. Y yo creo que esta nueva etapa en la historia de Bolivia tiene que replantearse la función de Canal 7 y replantearse si realmente queremos construir una televisión pública, es decir, una televisión que no pertenezca al Estado, ¿no? Sino que más bien pertenezca a la sociedad, que sea la sociedad la que administre con a través de sus organizaciones y que se ocupe de temas que realmente le van a beneficiar a la sociedad y no a un gobierno. Rosario, cuando uno habla de los medios estatales, claro, piensa en llegar al territorio, piensa muy fuerte en educación, algo que, por ejemplo, en los diferentes formatos de la televisión pública argentina trabajaron, recuerdo, con Paca Paca y otros formatos educativos, otros canales incluso que tenían muy culturales, el canal Encuentro, y parece muy fácil decirlo, pero debe ser muy difícil construir. ¿Cuáles deberían ser las bases? ¿En qué nos deberíamos apoyar los medios públicos en Latinoamérica? ¿En qué se deberían apoyar para tener una base sólida y que no venga un nuevo gobierno y barra con todo? Es complejo eso, Diego, y saludo a Renan compartiendo lo que estaba expresando, ¿no? La necesidad de que un medio público decida en base a las necesidades de la sociedad y no en base a un gobierno. Eso no quiere decir que un canal público no transmita las políticas públicas, las decisiones del gobierno que afecta a todos. Por lo tanto, eso debe estar reflejado porque los canales privados no lo van a hacer. Es decir, es tarea de un medio público también. Ahora, nosotros trabajamos todas las esferas de los medios públicos, como vos bien marcás, Encuentro, Paca Paca, que formaban parte de contenidos públicos, y también la agencia TELAM, junto con Radio y Televisión Argentina, trabajamos de manera conjunta. Entendimos que había que tener una colaboración y un diálogo, un idioma similar o igual para poder transmitir nuestros contenidos. Lo hicimos porque hubo una decisión política de la Secretaría de Medios de poder hacerlo en ese sentido. Lo que pasa es que esto no se mantiene. Vos pensás, la Televisión Argentina está regida por un directorio. El directorio, el Poder Ejecutivo nombra al presidente del directorio y al vicepresidente. Luego el Congreso de la Nación, de acuerdo a las mayorías y minorías, designa a 3 directores. Y luego tenemos aquellos representantes tanto de las emisoras interior del país y de las universidades. Decimos, es un complejo donde debiera cuidarse esto que estamos destacando, que el canal público sea independiente de los antojos o de los caprichos de un presidente de la nación. Que eso es lo que hay que evitar. ¿Cómo se hace? Y bueno, es una tarea difícil, porque lamentablemente cada vez que termina un gobierno, más allá de que los directores de ese directorio, hablo especialmente de los designados por el Poder Ejecutivo, tienen mandato para continuar, se produce la renuncia,
porque el nuevo gobierno que llega impone sus necesidades. Y si no las impone y estos directores designados con mandatos quedan, no van a poder cumplir con su misión. Porque se sobreentiende que viene otro gobierno con otras características y va a tomar otras decisiones. Es un mal que no se ha podido corregir, lamentablemente, a pesar de que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual justamente ha ordenado que los mandatos de los directores no coincidan con el mandato presidencial. Sin embargo, esto no se ha cumplido, al menos en la República Argentina. Rosario, en su experiencia, ¿qué medios públicos podríamos tomar como ejemplo? No sé si en la región o en otras latitudes para ir siguiendo, diríamos, esa línea de trabajo. A ver, siempre miramos mucho la BBC, porque si bien para Gran Bretaña hay dos como símbolos muy fuertes, la corona y la BBC, y la BBC está ligada a la corona, han dado muestras de poder diferenciarse y de poder tocar temas que a la corona los ha molestado y mucho. Yo creo que el hecho de que la BBC, los habitantes del Reino Unido paguen por cada televisor que tienen para poder recibir justamente esos contenidos y exigirles como ciudadanos que los represente a todos, independientemente del gobierno que represente el primer ministro o de los intereses de la corona, hace que ese ciudadano que paga directamente tenga como la libertad de exigirle eso. Aquí, como es indirecto, en definitiva es un poder ejecutivo que manda un presupuesto al Congreso Nacional y es a través de los representantes que ese presupuesto nacional se vota y es el Ejecutivo el que dice qué partidas van destinadas a los medios públicos. Creo que el ciudadano no siente que tiene esa posibilidad de exigencia. Y es un enorme error, porque nosotros debemos responder a las necesidades de ese ciudadano. Renan, cuando uno empieza a pensar en medios públicos, además de la BBC, ¿se le viene algún otro a la cabeza que trabaje más allá de los antojos del gobierno de turno? Sí, mira, Televisión Nacional de Chile es un buen ejemplo aquí en Latinoamérica de un canal que ha logrado el equilibrio político en su programación, en la conformación de su directorio y en la producción de noticias, ¿no? Porque lo elige el Parlamento de acuerdo a mayorías y minorías, ¿no? Y dentro de sus estatutos y de su ley de creación está el equilibrio que debe tener entre la información del gobierno y la información de la oposición. Entonces hay un equilibrio muy interesante y una programación también que compite con el sector privado, ¿no? Es decir, es tan bueno que compite con los privados. Entonces, en Brasil también hay buenas experiencias de televisión pública y yo creo que uno de esos modelos debería replicarse aquí en Bolivia con Televisión Nacional, con TV Bolivia, ¿no? Bolivia TV. Se intentó eso o algo durante el gobierno de Carlos Mesa, pero no fructificó porque, claro, todos los gobiernos que entran ven en el Canal 7 boliviano un arma de comunicación, ¿no? Entonces es difícil desprenderse de un medio tan importante como era la televisión en aquellos años. Claro, ahora ha perdido mucha importancia quizás los medios de comunicación masivos, ¿no? Pero hace 20, 30 años eran demasiado importantes como para que un gobierno prescinda de ellos. Rosario, en este nuevo tiempo... ¿Me permitís, Diego, hacerle una observación a lo que dijo? Claro, Renan? claro que sí. Porque él nombra a Chile y en Chile es cierto que hay un directorio importante que para poder pedir que salga el director del canal tiene que haber unanimidad. Y por lo tanto, como son representantes de distintas posiciones políticas, es difícil que eso ocurra. Pero también es cierto que a Chile, al Canal Nacional de Chile, se le pide que esté en azul, es decir, que no dé pérdidas. Y entonces muchas veces, para que no dé pérdidas, como bien dijo Renan, tiene que competir en programación con los medios privados. Y los medios privados no tienen como base cubrir territorio nacional con una programación que represente a todos los sectores, sino que tiene como objetivo ganar dinero.
y busca qué productos tienen alto rating para poder lograr ese cometido. Es decir, que en la televisión de Chile yo creo que no se cumple en su totalidad lo que representa un medio público. En Brasil, que también lo mencionó, Brasil tiene muchas televisoras públicas y recién con el gobierno de Lula se ha unificado una televisión estatal y está dando pasos en el sentido del que venimos hablando. Rosario, ¿cómo llegamos a este equilibrio entre la subsistencia, la operabilidad técnica, financiera de los medios estatales, sin caer en una programación, diríamos, que ofrece cualquier otro canal, una programación basura y no apoyada en la información o en la representación del país, del territorio? Mira, cuando se hacen productos de calidad, que por supuesto para eso falta dinero, siempre que hablamos de televisión hablamos de dinero. En base a los presupuestos que tenés hay que pensar detenidamente qué productos, qué piezas, qué producciones son interesantes para el gran público y se logra. O cuando haces coberturas de interés, nosotros cubrimos el Mundial de Qatar, es cierto, la Argentina fue campeón y eso generó, obviamente, poder llegar hasta la última instancia con mucha emoción y con mucha pasión. Pero el armado de lo que fue la producción de ese evento mundial fue de altísimo nivel. Tanto que la televisión pública le gana a la transmisión del medio privado. Le gana en calidad, en estructura, le gana en la pluralidad de voces. En el caso del Mundial de Qatar, fueron periodistas de distintas partes del país y también trabajamos en colaboración con periodistas de distintas partes del mundo. Es decir, cuando Argentina jugaba con determinado país, procurábamos que un periodista de ese país estuviese en nuestra transmisión dando su punto de vista. Esto tuvo alto rating, por supuesto que el primer Estado tuvo que invertir en la de derechos y en la producción, pero el resultado fue alto rating y ganancias. Se recuperó lo invertido y se ganó dinero. Renan, ¿cómo podemos llegar a este equilibrio entre las finanzas para que no sea un medio deficitario? En el caso de Bolivia TV, no recibe un dinero directamente del TGN, sino es a través de los servicios que venden. Claro, el principal acreedor de esos servicios es el Estado, a través de la pauta, las transmisiones, y es a partir de allí que genera sus recursos. Actualmente, por los servicios que brindan, terciarizando la transmisión de los partidos de fútbol. Pero, digo, más allá de eso, ¿cómo lograr ese equilibrio entre que sea rentable, no genere pérdidas, pero tenga una producción de calidad? Sí, hay una discusión desde hace muchos años en torno a cómo financiar los medios públicos, ¿no? Por un lado, hemos visto la experiencia aquí en Boliviana, la que yo conozco, es de que, por ejemplo, en la época de la empresa nacional de televisión boliviana, Canal 7, recibía parte de o un 80% de sus gastos los recibía del Estado y el otro 20% tenía que conseguirlo del sector privado. No siempre funcionaba eso, o sea, gastaba más de sus ingresos, ¿no? Y eso es porque, por un lado, es difícil competir con la televisión privada, porque la televisión privada se rige por los ratings de audiencia, y los ratings de audiencia traen publicidad. Es decir, un banco, una importadora de vehículos, lo que quiere es que su mensaje llegue a la mayor cantidad de gente, ¿no? Y poco le importa, digamos, la calidad del programa, ¿no? Lo que le importa es el rating, ¿no? Y el rating es el que ha ido rigiendo los destinos de la televisión, la programación de la televisión en los últimos 50 años, ¿no? Entonces, ¿cómo competir con eso si tú tienes un programa de calidad y no siempre la calidad, es tan buena la calidad que compite con la telebasura que tú mencionabas hace un momento, ¿no? Ese es el equilibrio difícil. Entonces yo creo que tiene que haber una sociedad entre el sector público, el Estado y el sector privado, y juntos construir una televisión pública que vaya a beneficiar a la sociedad, que vaya a beneficiar aquellos aspectos que la sociedad necesita, ¿no? Que sea un desarrollo económico-social, que sea un desarrollo humano, impulsar con programación propia aquellas necesidades que tenemos nosotros, ¿no? Creo que esa vendría a ser
la fórmula en la cual podemos nosotros crear una auténtica televisión pública. Rosario, me llamaba la atención la conformación del directorio que se conforma justamente en la radio y televisión argentina y que parte del directorio lo elige el Ejecutivo, parte el Congreso, parte las universidades, porque en el caso de Bolivia, el directorio básicamente, por ejemplo, del canal estatal está conformado por la cabeza, en este caso el Viceministerio de Comunicación o el Ministerio de la Presidencia, un viceministro de Comunicación y Transporte o Telecomunicaciones, alguien del Ministerio de Educación y pare de contar, todos son del Ejecutivo. Entonces, ahí pluralidad es muy difícil construir. ¿Por qué no funciona por qué no ha funcionado esta fórmula que se utiliza en la Argentina, Rosario? Usted nos decía, llega el nuevo gobierno y los cambia a los directores, pero ¿y los otros, los de las universidades, los del Congreso? No, los directores que cambian son los del Ejecutivo. A pesar de que tener mandato, eso lo quiero señalar. El resto de los directores, que son integrantes del Congreso, cumplen mandato. En general es así, pero los directores, en este caso sería para la Televisión Pública Argentina, presidente y vicepresidente, designados por el Poder Ejecutivo, terminamos renunciando cuando se va el presidente que, en definitiva, nos nombró. No debiera ser así, insisto, pero sucede porque el Ejecutivo que entra quiere poner a sus directores y ahí hay una violación de la ley, que no le llama la atención lamentablemente a nadie. Y después quiero agregar algo a lo que dijo Renan, que es, yo creo que un medio público no es un gasto, un medio público es una inversión. Eso no quiere decir que esa inversión no debiera tener resultados en cuanto a que si se invirtió 10 pesos, poder reunir 10 pesos o más y tener ganancia. Ese es el desafío. Pero yo creo que es una inversión porque el medio privado no va a donde está el medio público. No llega, no le interesan muchas zonas del país porque no son rentables. No le preocupa eso. Hace un producto que sea un negocio, que le rinda rating y por lo tanto ingreso de dinero. Y está bien, no tiene los objetivos del medio público. El medio público debe tener una programación diferente, tiene que cubrir todo el territorio nacional y llegar a donde quizás hay muy pocos habitantes. Es más, en Radio Nacional, por ejemplo, en provincias como Santa Cruz, muy en el sur del país, o Tierra del Fuego, vos vas por las rutas y no tenés señal. El teléfono no sirve absolutamente para nada. Los pobladores, hoy en día, octubre de 2025, se siguen comunicando a través de la radio. Entonces está el mensaje al poblador y alguien le dice a otro, por favor, trae la leña, ya empezó a nevar, para no tener dificultades, o no te olvides de dejarme en la tranquera tal el medicamento que pedí, que tengo al bebé enfermo. Es decir, esto sigue sucediendo hoy en la República Argentina, en lugares donde no hay señal. Por lo tanto, ese lugar al mercado, al privado, no le interesa, pero al Estado sí, es una misión que tiene que cumplir. Por eso yo creo que más allá de los presupuestos, que a veces no alcanzan, y que hay que discutirlo, estoy de acuerdo, que hay que tratar de estar en azul, estoy de acuerdo, pero no debe ser el objetivo primordial, porque si no pasa lo de Chile, como vos le imponés al director del canal, mira, tenés que estar en azul, acá el rojo no existe, en azul. Por lo tanto, está obligado a encontrar productos que, aunque no tengan que ver con los objetivos de una televisión pública, le dan rating y le generan dinero. Yo ahí diciendo, creo que nosotros tenemos otras obligaciones, otras responsabilidades, y no es un gasto. No debiera ser entendido como tal, sino como una inversión. Voy a contar una infidencia a propósito de la programación. Recuerdo una reunión de directorio en el canal estatal que un viceministro de ese entonces, hoy ministro, decía, ¿por qué no podemos tener Laura en América o Calle 7 en el canal estatal, ¿no? Eso deberíamos tener para generar rating, generar audiencia, claro, desvirtuando totalmente el sentido que tiene un medio público de dar a conocer las culturas. Ya si entramos a eso, creo que es algo que se han olvidado en los medios estatales, por lo menos en estos últimos años, y que debiera ser una prioridad, la cultura. Antes había el TV Culturas, habían espacios culturales que hoy ya han desaparecido, Renan.
Sí, mira, hay una organización a la que yo pertenezco que se llama Input, es International Public Television, ¿no? En la cual se reúnen una vez al año las televisiones públicas del mundo y hacen una muestra de su programación y ves realmente programas muy buenos, ¿no? De mucha calidad, excelentes programas, abarcando diversos temas humanos, ¿no? Y lamentablemente ninguno de esos programas los ves tú acá, ¿no? Porque la televisión boliviana, Bolivia TV, se ha dedicado a transmitir el fútbol del presidente, que quería que la gente vea cómo juega el fútbol, ¿no? Se ha dedicado a transmitir viejos documentales cubanos, ¿no? Y claro, y pone gente a la cabeza que no tiene pues mucho conocimiento, es gente improvisada como la que tú mencionabas hace un instante de esa autoridad, ¿no? Entonces la cosa es difícil. Lo que decía la colega argentina es bien importante, ¿no? Si los medios estatales y los medios públicos, ¿no? Yo quisiera diferenciar el medio estatal del medio público, tienen una misión, y la misión es traer educación a la sociedad, enriquecer a la sociedad con cultura, y eso no sucede, y es bien difícil. Yo recuerdo cuando yo estaba en el 7, muchas veces viajábamos a las estaciones en los pequeños poblados en las que teníamos señal. Canal 7 tenía 120 repetidoras en diferentes pueblos del país. Tú llegabas de sorpresa a uno de las poblaciones y veías que de pronto el operador de la parabólica, porque se transmitía a través de satélite, había hecho su programación de acuerdo a lo que le pedía el pueblo. Entonces el pueblo le pedía de 7 a 8 la telenovela en tal canal, con los equipos de Canal 7, ¿no? Entonces les dices, pero ¿cómo pues? Si te estamos confiando a ti esto, pero es que a mí me pide el pueblo. Viene aquí el alcalde, la junta de vecinos. O sea, se descolgaban del Se descolgaban canal. de la señal de Canal 7, transmitían la telenovela de un canal X, el noticiero de otro canal. Entonces es difícil. Es una misión bastante complicada que hay que hacerla, pero es complicado, ¿no? Rosario, sobre el papel de las universidades públicas o privadas, ¿deberían jugar un papel más activo en las televisoras estatales? Porque, por ejemplo, acá las televisiones universitarias, que son de las universidades públicas, no trascienden, ni siquiera los mismos estudiantes forman parte del plantel, diríamos, primer plantel. ¿Cómo poder incluirlos? Diego, nosotros trabajamos de la siguiente manera. Con las universidades, nosotros hemos hecho una serie de convenios con universidades, con movimientos sociales y con países, con estados. De hecho, hicimos firmas con muchos países de América Latina, Bolivia, y con Bolivia hicimos un documental que se hizo de manera conjunta, y con México hicimos otro documental que se llamó FIFA Gate, y el documental ganó el premio de plata en el Festival de Nueva York. Es decir, se puede trabajar de manera conjunta, no solamente, perdón que está mi gata por acá, no solamente con los medios públicos estatales, sino también con plataformas privadas. Yo creo que el Estado tiene que hacer alianzas, porque solo no puede. Hay que hacer alianzas, convenios, coproducciones y llevar la mejor calidad de programación al ciudadano para que te elija, para que no quiera ver solamente la novela en el canal privado, sino que pueda ver un buen documental, una buena película, un buen evento, un concierto. Y las universidades producen mucho en la Argentina, las universidades producen muchos contenidos que nosotros los ponemos al aire, los hemos puesto al aire. Incluso ficciones que han hecho los estudiantes. Es decir, se puede hacer, todo depende con qué impronta vos lleves adelante la gestión. Y yo creo que lo que marcaba Renan respecto a las repetidoras, en la Argentina también sucedió esto. Muchos intendentes lo que hacían era tomar la programación de los canales privados en lugar de replicar la programación del medio público.
Pero, a ver, eso se corrige con control. La empresa, en este caso seríamos nosotros Radio y Televisión Argentina, tiene que tener el control sobre qué hace el resto. Es una obligación de quien dirige. Me parece que eso tiene fácil corrección. Los convenios también se pueden hacer y tiene fácil, digamos, realización. Lleva un proceso, lleva tiempo. El problema es cuando se interrumpe una gestión que creo que cumple con los objetivos de los que estamos hablando. Como se interrumpen cada 4 años esas gestiones, bueno, el canal público sufre decididamente los embates de que sufre el país. Renan, ¿cuáles deberían ser los lineamientos de los medios estatales a partir del 8 de noviembre? ¿De qué manera la Fundación para el Periodismo puede acompañar un proceso, no sé si de institucionalización, de redefinición del trabajo, de los medios, sugerencias? Para pensar hay que reformular sus estatutos, ¿no? Hay que crear las condiciones para que el canal sea plural, ¿no? Difunda información del gobierno, pero también información de la oposición, ¿no? Que tengan todos espacio ahí. ¿Qué significa público? Que sea un canal abierto, ¿no? Que sea un espacio de discusión y de formación de la gente, ¿no? Por un lado eso, por otro lado hay que redireccionar la programación, definir bien cuáles son sus objetivos, qué quiero alcanzar, en cuánto tiempo, ¿no? Y dejar de competir con el sector privado, ¿no? Porque no vamos a tratar de conseguir publicidad del sector privado, eso va a ser imposible. La fórmula de la publicidad para financiar los medios ya está haciendo aguas. Entonces, incluso para los privados es un momento muy difícil. Entonces, no vamos a conseguir eso. Entonces, ver formas de financiamiento que tienen que ver con el sector privado, pero no a través de la publicidad, sino a través de aportes, ¿no? Y del sector estatal. Y conformar un directorio que no dependa del gobierno, sino que sea un directorio y un presidente y un gerente, pues, que sean del área, ¿no? Que sepan lo que están haciendo y no improvisados. Gracias, Renan. Ha sido un placer conversar con usted esta mañana. A ti, gracias. Rosario, muchas gracias. Un fuerte abrazo hasta Argentina. Está en Buenos Aires, ya me imagino con mejor clima a estas alturas del año. Un fuerte abrazo y hasta otra oportunidad. No creas, Diego, muchas gracias, un gusto para mí, pero hoy tenemos una temperatura invernal en Buenos Aires, igual que ayer. En los próximos días va a mejorar. Ah, sí, tuvieron una tormenta que nos llegó también por acá. Bueno, Claro. Disfruten ese pequeño invierno antes del calor sofocante de fin de año. Gracias, Rosario. Así es, yo que soy team invierno me lo disfruto. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer hablar contigo, Diego, y con Renan. No, para nosotros el placer. Rosario Lufrano, periodista y expresidenta de Radio y Televisión Argentina, Renan Estensoro, director ejecutivo de la Fundación para el Periodismo, hablando de los medios estatales.